Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a mi canal. Si quieres tener idea de cómo decorar una pared con madera, entonces quédate, que aquí te lo cuento todo. Después de la intro, comenzamos. Este es uno de los trabajos que más me gusta hacer porque me gusta mucho la carpintería y realmente lo hago muy bien y disfruto mucho haciendo este trabajo. Ahora sí vamos con lo que nos interesa, que es cómo hacer esto. Lo primero que voy a hacer es cortar todas estas tablas. Estas tablas son de 3/4 de pulgada por 3 pulgadas de ancho, el grosor. Entonces cuando el momento de medir estas tablas, marco cada tabla y marco en la pared el número también para después no tener pérdida, ya que hay algunos números que no van a coincidir por la medida, digo. Pues solamente las corté anteriormente en la sierra y después vine, las instalé, las fui instalando. Asegúrate de en el momento de instalarla encontrar la madera que tienes detrás en la pared para que el clavo que pones en la madera se fije muy bien, y siempre utilizando el nivel, como pudiste ver ahí, para que la tabla quede recta, ya que todo esto va a quedar a nivel, y si no pues nos quedaría pues un poco torcido. Como ves, lo primero que hago es tirar la guía de abajo, la de arriba, y entonces después voy a cortar las otras tablas, que es lo que estoy haciendo ahora, que son las que van a ir de pie. Este es un buen momento para, si te está gustando el video, que me dejes un buen like. Eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, por favor considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo aquí a YouTube. Estas tablas, cuando las traje, también les puse un número para saber dónde va cada tabla. Todo lo que yo puse ahí, los cuadros los hice a la medida todos, o sea, hice los cuadros a la misma medida. Cada cuadro tiene su medida exacta, pero en algunos casos, como aquí en la puerta o en las esquinas, obviamente el cuadro no pudo ser de la misma medida. Entonces lo que hice fue que lo hice un poco más pequeño, pero tratando de que se ajustara a la medida que ya había tomado anteriormente. En este video te quiero ir dejando los enlaces de todos los productos que voy utilizando, ya que hay muchos suscriptores que me han pedido que por favor les explique o les cuente dónde compro los artículos, y pues voy a ir dejando todos los enlaces de lo más que pueda. Esta remodelación es de un baño que estoy haciendo en un segundo piso. Tienes todos los videos de ese baño, de cómo lo hice, en el canal, por si quieres echarle un vistazo. Por aquí te voy a estar dejando una tarjeta para si quieres ver todos los videos, ahí te lo voy a dejar. Aquí lo que hice fue que corté con la sierra todo esto que va adentro. Yo uso este adhesivo para pegarlo, y los clavos que le pongo con las pistolas se los pongo por las orillas para que no se vean en el momento que después le instale otra moldura. No te preocupes si se nota un poco las esquinas, porque los cuadros no me tomé mucha lucha a la hora de ponerlo, o sea, para ahorrar madera y para no ser tan exacto. ¿Ves? Esto después lo voy a arreglar. Sigue viendo el video para que veas que eso no se va a notar. Este adhesivo es súper bueno porque pega muy bien. Él se demora como unos 24 horas para pegar y para que esté bien, pero en el momento que tú lo instalas y le pones los clavos, acuérdate que los clavos van por la orilla, no los pongas en el medio, porque si no vas a tener pues después que estarlo tapando a la hora de pintar para que no se vea. Este es un buen momento para, si te está gustando el video, que me dejes un buen like. Eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, por favor considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo aquí a YouTube. Aquí lo que hago es que corto todas las molduras ahora que van en el interior
es lo que empiezo a cortar. Ahora todas estas molduras que las corto a 45 grados. Yo uso la sierra para cortarlo, pero igual si no tienes una sierra lo puedes usar con un serrucho. ¿Ves lo que te decía? Las molduras van a cubrir eso. O sea que no interesó que los cuadros no coincidieran bien exacto ahí, porque las molduras iban a tapar eso. Y créeme que van a quedar muy bien. Es lo que te decía aquí con los cuadros que son más pequeños, pues entonces trato de que la terminación se la dé la misma moldura contra la moldura de la puerta. Y eso sería como la continuación. Aquí lo que hice fue que primero hice una muestra. Yo siempre que voy a hacer un fresado, hago una muestra para ver cómo va a quedar. Y entonces pues ya si después cojo una madera larga o lo que vaya a fresar, para no estar desperdiciando madera en caso de que el fresado no haya quedado bien. Te aconsejo que si tú vas a fresar algo, hagas lo mismo. Y ahora sí quedó completa la madera. De esta voy a fresar unas 2-3 tiras que son las que necesito y después las recorto aquí en la sierra. Siempre con mucho cuidado en el momento que estamos usando la sierra y todo. Recuérdate que la mejor herramienta que tenemos es nuestras manos y es lo que más tenemos que cuidar. Aquí sigo armando el rompecabezas. Los cortes de las esquinas los hago a 45 para que se vea que tiene una continuidad toda la moldura. Cuando cortas ahí a 45 grados no importa si no quedan bien los empates, porque esos empates igual después los vamos a tapar. Ahí con el serrucho de mano hice un cortecito para que entrara entre la moldura de la puerta. Con la madera podemos hacer lo que quiera, donde quiera que necesitamos hacer un corte y eso lo hacemos, y la madera es súper agradecida porque es muy fácil a la hora de hacerlo y de trabajarla, y los trabajos te quedan muy bien y de mucha calidad. Este es uno de los trabajos que disfruto más, disculpa si te lo repito, pero es que me gusta mucho la carpintería. Esto es lo que yo uso para tapar toda la junta la vamos a tapar con este sellador. Se puede poner y en unos 20 minutos dice el fabricante que lo puedes ya pintar, porque viene para pintarse. O sea, le puedes poner después la pintura arriba y te va a quedar muy bien, ¿ves? Esto lo vamos a tapar todos los huecos que tenga la madera, cualquier hueco, hueco que tenga de los nudos, de los clavos que le pusiste, las uniones de las molduras, todo se va a tapar y después lo vamos a pintar y va a quedar como una sola pieza. No vas a notar en ningún lado una unión ni nada si lo haces de esta manera. Realmente es un trabajo que queda muy bonito y que me quedó súper bien, y quería compartirlo contigo para que tú también lo puedas hacer. Si te gustó el video y aún no lo has hecho, te pido que por favor te suscribas al canal para que no te pierdas nada del contenido que voy subiendo aquí a YouTube. Y también te voy a dejar aquí al ladito algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube, por si te gustaría echarle algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.